Muy buenas. En el presente vídeo vamos a hablar de la teoría de la personalidad de Sigmund Freud y de la teoría de la personalidad del materialismo filosófico. Aunque ambas teorías comparten un enfoque materialista, difieren de forma muy importante en los principios desde los cuales interpretan la constitución de la personalidad y el origen de los conflictos psíquicos. Mientras que Freud interpreta la personalidad desde un materialismo de corte biologicista o naturalista, el materialismo filosófico la reinterpreta desde un materialismo de corte dialéctico y pluralista. El psicoanálisis de Freud, en efecto, entiende la personalidad como el resultado de una tensión constante entre tres partes o dimensiones del aparato psíquico: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos más básicos e instintivos, como el deseo sexual o la agresividad. Funciona según el principio del placer, es decir, busca la satisfacción inmediata de sus necesidades sin tener en cuenta la realidad o las consecuencias. El individuo no es consciente de esta dimensión de su psique. El yo, por su lado, actúa como mediador entre el ello y el mundo exterior. Está guiado por el principio de realidad y trata de encontrar formas aceptables de satisfacer los deseos del ello, teniendo en cuenta las normas sociales y lo que es posible en cada situación. El superyo es la parte moral de la personalidad. Se forma a partir de las normas, prohibiciones y modelos que el niño interioriza durante su infancia, especialmente a través de la relación con los padres. Representa el ideal del yo perfecto y puede llegar a ser muy exigente, incluso generando culpa o vergüenza cuando el individuo no se comporta como debería. Según Freud, esta estructura mental se forma sobre todo en los primeros años de vida. Las experiencias familiares, como la relación con el padre o la madre, la represión de deseos prohibidos como el incesto, o la forma en la que se imponen límites, determinan o son clave en la configuración de la personalidad del niño. Por ejemplo, si un niño vive una experiencia traumática o sufre una frustración muy intensa, puede reprimir ese recuerdo, es decir, ocultarlo en su inconsciente. Sin embargo, ese contenido reprimido no desaparece, según Freud, sino que puede volver más adelante en forma de sueños, lapsus o incluso síntomas neuróticos como la ansiedad o las fobias. Freud creía que para curar ese malestar era necesario sacar a la luz esos contenidos inconscientes y analizarlos, interpretarlos. Solo así se podía entender el origen del conflicto interno y resolverlo, según Sigmund Freud. La cultura y la moral se entienden desde el psicoanálisis, a partir de lo anterior, como extensiones de estas dinámicas familiares primarias, de modo que lo social aparece subordinado a las estructuras universales del inconsciente. Y hasta aquí la teoría de la personalidad del psicoanálisis de Freud. Veamos ahora la teoría de la personalidad del materialismo filosófico. Desde el materialismo filosófico, en efecto, el psicoanálisis se considera como una teoría racionalista, pero no científica. Es una teoría general, porque no se agota su contenido en la mera consideración de psicóticos o neuróticos, pues también se refiere a individuos sanos, e incluso a grupos y estructuras sociales y culturales tales como el Estado, la religión, las normas éticas y morales, el arte, etc. Y es por esto por lo que el psicoanálisis es más que una psicología. Es una antropología e incluso toda una metafísica que incluye conceptos tales como eros y tánatos, aunque se incluya todo confusamente bajo la denominación de psicología. Desde el materialismo filosófico, la idea de personalidad hay que entenderla a partir de los conceptos conjugados de individuo y persona. El individuo ha de ser considerado como una realidad similar a cualquier otro organismo zoológico, genéticamente programado, características morfológicas y físicas en general, características que, por supuesto, también incluyen las diferencias individuales que se dan entre los sujetos, grados de inteligencia, forma física, etc. Pero la personalidad no se reduce a la biología, ni a la psicología, ni a la etología. La personalidad implica un tipo de relaciones muy distinto, según el materialismo filosófico. Implica el orden de relaciones no ya simplemente culturales, pues también los animales pueden tener cierto grado de cultura, sino el grado de la polis, sino el orden de la polis. La personalidad presupone el orden de la polis, de la ciudad, que implica planes, programas e instituciones capaces de organizar y regular la vida de los individuos en sus relaciones mutuas. La personalidad surge cuando el individuo queda enclasado en distintas clases normativas y envuelto por arquetipos
sociales, culturales, también normativos, bajo los cuales quedan moderados y canalizados y refundidos los impulsos biológicos, psicológicos, etológicos, etc. En este proceso se produce una síntesis psíquica que conforma la personalidad del sujeto. Esta personalidad, por tanto, se forma por refundición de los motores o de los impulsos y pulsiones biológicos y psicológicos y etológicos refundidos con los arquetipos y las normas de la sociedad de referencia. Se forma así la síntesis psíquica. Y esta personalidad, por tanto, se forma en el contexto de la polis, del Estado, envuelta por instituciones, respecto a las cuales los sujetos ocupan determinadas posiciones relativas unos respecto de otros. Los procesos de sublimación, represión, reacción, destrucción de los que habla Freud deben entenderse en este contexto como momentos del proceso mediante el cual el individuo biológico queda refundido en los modelos y arquetipos impuestos por la polis, lo que implica necesariamente conflictos internos del individuo y conflictos externos respecto de las normas de la sociedad. El inconsciente en este marco no es otra cosa que el conjunto de estos procesos biológicos, etológicos, en tanto que siguen influyendo en la personalidad, aunque moderados y canalizados por el moldeamiento social. Al menos esto es lo que se denomina inconsciente psicológico, ya que el materialismo filosófico reconoce además la existencia de otros tipos de inconsciente, como el primogenérico o el terciogenérico, de los cuales ya hemos hablado en un vídeo anterior. Asimismo, mientras que Freud sitúa el origen de los conflictos en las tensiones internas del aparato psíquico, como la represión de deseos sexuales o el enfrentamiento entre el yo y el superyo, el materialismo filosófico entiende las neurosis y las crisis personales como el resultado de una desconexión entre los componentes biológicos del individuo y los programas normativos que permiten configurar una síntesis psíquica estable, mediante la cual el sujeto interioriza normas, roles y pautas que dan lugar a una personalidad propia y adaptada a la cultura correspondiente y a la polis correspondiente. Precisamente será la falta de fines claros o de proyectos integradores lo que puede llevar a la figura del individuo flotante. Una persona desorientada, sin metas vitales, que experimenta una progresiva desintegración biográfica. En este contexto, los conceptos clásicos del psicoanálisis, como la inhibición o la represión, quedan absorbidos en una visión más amplia, donde los proyectos personales son condición de posibilidad, se convierten en condición de posibilidad misma para la supervivencia misma de la individualidad biológica. Otra diferencia muy importante entre ambas teorías se encuentra en su concepción de la historia, en la concepción de la historia de ambas teorías. El psicoanálisis, aunque ocasionalmente se refiere a contextos culturales, como ocurre en Totem y Tabú, tiende a concebir la personalidad como resultado de factores biológicos y psíquicos universales. El complejo de Edipo, el conflicto con la figura paterna o el temor al incesto son considerados constantes e históricas, presentes en todas las sociedades humanas, según Freud. El materialismo filosófico, en cambio, sostiene que los procesos de personalización son radicalmente históricos. Los patrones de conducta, los modelos normativos y los arquetipos que organizan la vida individual no son universales, sino productos concretos de formaciones políticas y épocas determinadas.